Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del martes 29 de julio del 2025. Y ahora con este próximo estudio que vamos a tocar en el día de hoy, damos por terminado esa serie de estudios bajo el tema de la tentación. No sin antes recalcar que estos estudios son basados en el libro de estudios que se llama Estudios Bíblicos para la Vida y que estaré compartiendo con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos, y quiero compartir con ustedes todos estos estudios, los cuales ya los he tomado. Hemos aprendido de él, nos ha servido de herramientas y pues queremos ofrecérselos a ustedes también para que ustedes también tengan herramientas con respecto a diferentes temas que son temas que tocan a la aplicación para la vida del cristiano. En el día de hoy, el tema o el título para esta última lección o sección es la fuerza para resistir la tentación. Sabemos que la lucha del cristiano no es personal, no es de sangre y contra carne, no es personal, es espiritual. Por lo que como idea central, pensamiento central, tenemos que Dios nos equipa para mantenernos firmes contra la tentación. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1, verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que es una bienaventuranza para todo aquel que soporta la tentación. Y tal vez diremos, es que se nos hace difícil. Bueno, el detalle es que esto no va a provenir de nosotros, es por su Espíritu. Pero en Primera de Corintios, para tener herramientas que nos ayude, en Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Toma tu Biblia y vayamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. La carta a los Efesios en el capítulo 6, ese capítulo precioso basado en la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y dice la palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La iglesia de Cristo, como discípulos de Jesucristo, está en medio de una batalla espiritual, en una guerra espiritual constante. Dice la Escritura
que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel de quien fue tomado por soldado. De modo que, así como existe una esfera física en la cual pues andamos y vemos, también existe una esfera espiritual en la cual Dios y esas fuerzas del enemigo, de Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda, luchan alrededor de nosotros. Mientras tú y yo, como iglesia, batallamos con la tentación, el enemigo de nuestras almas hace todo lo que esté a su alcance para poder derrotarnos. Constantemente, porque Él no descansa, busca alejarnos de nuestra devoción a Jesucristo. Este personaje llamado Satanás, el diablo, conjunto con quienes, con sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, constantemente busca robar nuestro gozo, debilitar nuestras fuerzas e inundar nuestra mente con pensamientos impuros, pensamientos falsos. Su meta es hacerte a ti y a mí, hacernos inofensivos, inefectivos, que no haya efectividad por parte de nosotros hacia el mundo que nos rodea. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que no estamos solos e indefensos al querer encarar o enfrentar estas tentaciones o las tentaciones en términos generales. Hay esperanza, iglesia. No estamos huérfanos. No estamos solos. Como hijos de Dios, como hijos adoptados por la palabra, por su espíritu, nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? Para estar con nosotros en todo momento. Dice la Escritura que el Señor, hablando acerca del Espíritu Santo, el Consolador, Él dijo que es el que nos iba a guiar a toda la verdad. En otras palabras, que nos iba a guiar hacia Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Por lo que entonces Él nos equipa, nos capacita con todo lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar esas fuerzas del maligno que intenta todos los días alejarnos de Dios y de su camino. Dios nos ha provisto con recursos divinos, probados y requete probados, y efectivos para poder resistir la tentación. Y aquí leímos estos primeros 4 versos acerca de el consejo que Pablo nos da de primeramente que nuestras fuerzas no provienen de nosotros, sino que las fuerzas provienen del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo que, número 1, entonces, necesitamos fortalecernos en el Señor. Pablo invita a todo creyente a resistir la tentación, siendo fuertes en el mismo poder de Dios, no en el de nosotros. Estar firmes y vigilantes en contra de este enemigo que implica buscar la manera de cómo hacerte caer, pero esto implica una determinación personal. No es que tú te vas a recostar y que el Espíritu Santo te lleve a hacer las cosas y que tú te muevas como una hoja o te muevas como un robot. No. Oye, tenemos que tener bien claro, iglesia, que somos hijos de Dios, somos cristianos, nacidos de nuevo, somos criaturas de Dios, hechos a su imagen.
y a su semejanza. Nosotros no fuimos creados robot para hacer por instinto las cosas. Dios nos capacitó y nos dio un cerebro con un cerebelo, una inteligencia no artificial sino natural y que proviene también por parte de Él, con una sabiduría la cual proviene de Dios mismo, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, por lo que nosotros tenemos que tener una determinación personal a estar en vela, en guardia, en contra de estas fuerzas de maldad, fuerzas espirituales de maldad. Lo opuesto de estar fortalecido es estar débiles, estar carentes de fuerza, de vigor. Implica una carencia de energía espiritual y esto no tiene que ver nada con misticismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está mandando a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Robustecernos a nosotros con la fuerza y en el poder de Dios implica apropiarnos de la nueva identidad en Cristo y que Él nos ha dado. Esa nueva identidad, junto al ser llenos del Espíritu Santo, nos da la fuerza para combatir al enemigo y mantenernos firmes ante las tentaciones. Número 2, tenemos la batalla espiritual. ¿Y qué es la batalla espiritual? El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. En otras palabras, no es una lucha espiritual. Hay que tener discernimiento por parte del Espíritu para cuando vienen esos contratiempos o esas tentaciones o esas pruebas, poder discernir de quién proviene. Y que sobre todo cuando lo vemos no por algo que parece místico, sino por parte de una persona hacia ti, algún compañero de trabajo, algún familiar, algún vecino o algún hermano en la iglesia o alguna persona que está en la iglesia también. Porque déjeme decirle, no todo el que va a una iglesia es un creyente de Jesucristo. La iglesia es como un hospital donde van todos los enfermos del alma. ¿Para qué? Para de la misma manera que cuando están enfermos van a un médico para que les recete una medicina o un medicamento contra su enfermedad o su condición. También la iglesia es el instrumento que Dios utiliza. ¿Para qué? Para que reciban esa medicina espiritual, la cual es medicina para vuestro cuerpo y refrigerio para vuestros huesos. Por lo que nuestra lucha no es personal. Tenemos que entender que es espiritual. Que detrás de eso están principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están día y noche procurando que tú y yo caigamos, que tú y yo nos debilitemos. Pero para eso vino Jesucristo, para vencer todas las artimañas de Satanás. Él está vencido. Por lo que entonces no tenemos lucha contra sangre y carne. Luchamos contra todo lo que yo mencioné al principio del texto. En esa batalla, Satanás intenta hacernos caer al suelo, tratando de separarnos de Dios, de su presencia, de su fuerza. ¿Pero cómo? Con pensamientos impuros, con pensamientos corrompidos por el pecado. Tal vez utiliza
momentos o situaciones en la cual tú en el momento anterior, en el tiempo pasado, viviendo bajo tus propias fuerzas, bajo tus propios pensamientos, bajo tus propios forma de ser y no bajo el Espíritu de Dios que mora ahora en ti. Cosas que hacías en el pasado que le desagradaban a Dios, cosas que sabías que estaban mal según la Escritura y que ahora fueron limpiados, pero que vienen esos pensamientos a la mente para hacerte caer o tentarte o decirte, ponerte como decimos acá, querer minimizarte o ridiculizarte o decir, tú no vengas con ese cuento porque tú antes hacías esto, tú antes hacías lo otro. Y tenemos que estar pendientes contra todos esos pensamientos. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció en el Calvario. Y como Él venció, como dice en Romanos capítulo 8, verso 28, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, teniendo en cuenta de que fue Jesús quien venció en el Calvario y que por eso nosotros somos más que vencedores, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Pues vistiéndonos con su armadura. Nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, no venimos y salimos corriendo y nos montamos en el carro con la pijama o con una ropa interior y salimos corriendo hacia el trabajo. Nosotros nos vestimos como apropiadamente para el trabajo. Pues tienes que vestirte apropiadamente para poder resistir en el día malo. Por eso es que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Saltamos ahora y continuamos al verso 14 del capítulo 6 de Efesios, cuando dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo el enemigo envía dardos de fuego a vuestras vidas? ¿Cómo el enemigo, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, envía dardos de fuego a nuestra vida? Tocamos el primer punto. Resistir la tentación con las armas espirituales. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar eso? Resistiendo la tentación con las armas espirituales. ¿Cuáles armas espirituales? Las que están en la palabra, no la de nosotros ni de nuestros pensamientos. Dios nos dio la armadura espiritual para enfrentar al enemigo. No intentemos ponernos otra armadura. Esto me lleva a la historia cuando el rey Saúl, que estaba con el ejército frente a los filisteos, y un soldado filisteo llamado Goliat de Gat, un gigante que según la medida de la escritura, que la escritura nos menciona, era un hombre de una altura de 9 pies 4 pulgadas aproximadamente. 9 pies 4 pulgadas. Si yo mido el techo de mi casa ahora mismo, mi techo solamente mide 8 pies. Así que
este hombre no cabía por esta casa. Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel tenía miedo de ese hombre que constantemente desafiaba a los ejércitos de Israel. Y llegó este jovencito llamado David y escuchó la palabrería de este hombre, a lo cual este muchacho, lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, le dijo: pero ¿y quién es este incircunciso que habla contra los ejércitos de los escuadrones de Dios, de los ejércitos de Israel, los de Dios? Y fue donde el rey Saúl. Le llevaron a David y David fue allá y él le dijo: bueno, yo voy a pelear contra este incircunciso. Y Saúl mira al jovencito y le dice: bueno, que Dios esté contigo. Te voy a dar mi armadura real para que puedas ir en batalla contra ese gigante filisteo. Y David, tal vez en ignorancia o en inocencia, se pone el vestido, se lo acomodan, pero imposible que le quedara. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre grande. Dice la Escritura con respecto a Saúl que sus hombros sobrepasaban a cualquiera en el pueblo de Israel. Así que era un hombre alto, era un hombre grande. Y tenemos a este jovencito David tratando de ponerse esa armadura, pero se la quita. ¿Por qué? Porque no puede con esa armadura. Nunca había practicado con ella. ¿Cuál es la enseñanza? Viste tus propias armas, tu propia ropa, viste tu propia armadura, la que Dios pone por su espíritu en ti. Viste tu propia ropa y Jehová esté contigo. Eso es un escrito que yo hice hace unos 20 años atrás, lo cual puedo compartirlo si no lo he grabado anteriormente, pero me acordé de esa anécdota. Por lo que nosotros tenemos de Dios la armadura espiritual para enfrentar al enemigo. Dios ha provisto para que sus hijos estén equipados con una armadura poderosísima, efectiva para luchar contra las tentaciones y contra el maligno. Esta armadura no es una carga para los soldados de Jesús. Esto no es una carga. Esto no es un peso. No es un arma que podemos ignorar tampoco. No es un arma que podemos sustituir. Es una provisión divina. Es una provisión segura y efectiva. ¿Para qué? Para permanecer firmes y robustos, fuertes ante las acechanzas de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y esta armadura tiene unas partes y cada parte tiene un significado espiritual. Las primeras 4 partes, estas primeras 4 partes que se mencionan en estos versículos, incluyen el cinturón de la verdad, que asegura que el delantal de cuero que se colocaba el soldado permaneciera justo, ajustado a todo el uniforme militar. Cuando dice: ceñido vuestros lomos con la verdad, poniéndose ese cinturón para que no se le caigan los pantalones. Aleluya. Por lo que tenemos esta primera pieza de la armadura de Dios. Este cinturón de la verdad representa la integridad íntima que debe caracterizar al soldado de Jesucristo. Luego dice que
está la coraza de justicia. Esta pieza de ropa, este elemento cubre gran parte del cuerpo del soldado. La coraza de justicia cubre prácticamente el cuerpo del soldado. Y esta parte está íntimamente relacionado con el carácter justo que debe tener y debe reinar en la vida de cada discípulo de Jesucristo, cada seguidor, cada creyente, cada soldado de Jesucristo. Mira, es la justicia que practicamos cuando andamos con santidad. Luego tenemos el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es un calzado que es apropiado. ¿Por qué? Porque un calzado inapropiado para la batalla puede hacer que el soldado resbale, se caiga, esté incómodo. Por ejemplo, yo utilizo unos zapatos para poder estar de pie, porque mi trabajo como anfitrión es estar de pie para poder recibir la visita. Así que tengo que tener unos calzados que me mantengan firme y que no me estén doliendo los talones de los pies. Y aquí el calzado de los pies es con el apresto del Evangelio de la paz. Para el creyente, la paz del Evangelio nos permite caminar seguros y confiados en que Jesús ha vencido al enemigo. Podemos disponernos a luchar con fe. Ese es el cuarto elemento. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta poderosísima arma esta pieza que tenemos dentro de la armadura de Dios debe ser tomada, recogida del suelo y ser levantada. ¿Por qué? Porque es un escudo y los escudos no se ponen en el piso, se levantan. ¿Para qué? Para poder proteger tu frente. Por lo que el escudo que usaban los soldados romanos era un escudo largo que cubría prácticamente todo su cuerpo, con el que podían protegerse de cualquier flecha, dardo, lanza que fuera enviada hacia la persona. Se escudaban con el escudo, se ponían de frente detrás del escudo y el escudo los protegía. Con esto podían hacer una pared que evitaba que las fuerzas enemigas avanzaran cuando se ponía al lado de un soldado con el otro, y hacían una coraza, un escudo completo con todos los escudos a la vez, y formaban una protección para que ninguno fueran heridos con las flechas que lanzaban los enemigos al aire y que cuando caían cogía todo lo que estuviese en el suelo. Por lo que es aquí la importancia de la comunión con los otros creyentes. Oye, pero dice que es el escudo de la fe. Y dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, que tengo que mencionarlo porque aunque no está en el escrito, es importante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Hebreos 12:2 dice que ponga nuestros ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Y yo no he visto a Jesús. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que Él se levantó a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y que por fe, porque es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, creo en Jesús por su palabra. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Por lo que este escudo de la fe es importante. ¿Por qué? Porque es el que me hace tener los ojos puestos en Jesús, el cual va a ser el escudo de nosotros. ¿Para qué? Para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por lo que es una pieza importantísima, porque está ligada a la misma palabra. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo que recuerda tu salvación. Recuerda tu salvación. Esta es la quinta alma o la quinta pieza de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Esta salvación es algo que Jesús ha logrado para nosotros, pero que debemos aceptarla y recibirla. Ahí está el casco. Ahí está el yelmo. Pero de nada me sirve tenerlo en una... Tengo que ponérmelo. Yo lo recibo, lo pongo. El casco, el yelmo de la salvación. Tomar este yelmo, este calco, y ponernos en la cabeza cubre nuestra mente, nuestros pensamientos. Muchas veces el enemigo intenta sembrar semillas de duda, semillas de confusión en cuanto a si eres salvo o si no eres salvo, en si estás haciéndolo bien o no, o te tira esa semilla de duda como que, cuidadito que tú, yo sé que tú eras así antes, y rápido empiezan el pasado a querer venir a martillarte, a taladrarte, a tirarte dardos, por lo que entonces tienes que tener el escudo de la fe y el yelmo de la salvación para que esos pensamientos, esos dardos no entren en tu mente y estén constantemente abrumándote con esos pensamientos. Pero ella está segura en las poderosas y amorosas manos del Dios omnipotente, que no permite que nada ni nadie lo arrebate. ¿Qué cosa? La salvación. Resiste la tentación con la palabra de Dios. Estudiamos en los estudios anteriores que fue Jesús mismo que con la palabra neutralizó todas las tentaciones que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, quería tirar contra Jesús mismo en el desierto cuando estaba en ayuno por 40 días. Lo cual Jesús siempre le respondía: escrito está. Y esta es la sexta pieza de la armadura de Dios. Pero por ser la última que está aquí, no es la menos importante, no es menos poderosa, porque es la palabra de Dios. Pablo la describe como la espada del Espíritu, y aquí no tiene que buscarse una explicación o tratar de buscar cuál es el acertijo de esto. No, porque dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Punto. Esta espada es la misma daga, o si pudiéramos decirlo en el argot acá boricua, ese machete que se menciona en Hebreos capítulo 4 verso 12. Vamos a Hebreos 4 verso 12, cuando dice:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De modo que la escritura, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la poderosa palabra de Dios. Ella, mira, una espada, cuando tú la miras, voy a tomar esto por ejemplo, tiene dos filos, porque cuando entra, ella rompe para un lado y rompe para el otro, corta para ambos lados. Su abertura es completa hacia ambos extremos. Y esta palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Esta espada, que es la palabra de Dios, penetra hasta la médula de los huesos. Y conocer la palabra, conocerla, estudiarla, escudriñarla, meditarla, porque sabe que nadie puede meditar en lo que no conoce. Como menciona en el Salmo 1 cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. No podemos meditar en lo que no conocemos, por lo que debemos no solamente leer la escritura, sino estudiarla, escudriñarla hasta la saciedad, porque nunca seremos saciados al 100% con la palabra mientras estemos en este cuerpo, en esta vida. Solamente cuando estemos con el Señor es que tendremos el pleno conocimiento de toda la escritura, porque estaremos frente a la palabra, frente a Jesucristo. Por lo que conocerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y aplicarla a nuestra vida, a cada situación, circunstancia o momento, es una gran y efectiva defensa. Y por último, no menos importante, ora y vigila en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es la columna vertebral que nos impulsa a mantenerse firmes cuando enfrentamos una tentación. Diría yo que es el oxígeno del cristiano. La oración, que no es otra cosa que el hablar con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con su amigo. Y nosotros en oración le expresamos lo que ya Él conoce, pero que quiere escucharlo de ti. Le expresamos todo a Él. Y de la manera en que queremos escuchar su voz, que en unas ocasiones puede ser audible, porque la fe viene por el oír, pero viene por el oír de la palabra de Dios. Por lo que entonces nosotros acudimos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros en respuesta a lo que en oración le presentamos a Él. Así como un soldado se ejercita y disciplina para ir a la batalla, el soldado de Jesucristo, porque nuestra batalla no es personal, sino espiritual, debe prepararse en oración para enfrentar la tentación. Iglesia, las batallas espirituales deben pelearse con armas espirituales, no con armas carnales. O sea,
si no podemos discernir cuando es que es una batalla espiritual que quiere ir contra ti para derrumbarte y cogemos en cambio y lo tomamos a personal con cualquier persona, estamos cayendo en el terreno de Satanás. Y eso es un peligro inminente. ¿Por qué? Porque del orgullo a la soberbia es un resbalón. Tan pronto hay presunción de que yo puedo hacer las cosas y empiezo a forcejear, a pelear personalmente con las personas, sabiendo que son batallas espirituales, que no es la persona, sino lo que está detrás de la persona, que es todos esos principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los cuales tenemos que tener el discernimiento para poder enfrentarlo espiritualmente, no carnalmente, no personalmente. Por lo que estas batallas deben pelearse espiritualmente. El espíritu de oración debe estar acompañado de un espíritu vigilante, de un espíritu alerta que describe todos los mencionados en el versículo 18. Todos, por todos los santos, en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que esa palabrita todos es lo que tenemos que estar pendiente y velando, que es en todo lo que se menciona en ese verso 18. Conclusión. Tenemos en Dios los recursos disponibles e inagotables para resistir a la tentación. Es en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La armadura es de Dios, no de nosotros. Por lo que nosotros no estamos indefensos ante la tentación. Dios nos equipa ¿para qué? Para mantenernos firmes al darnos una armadura espiritual. Enfrentarnos nosotros a la tentación es una batalla espiritual y como tal debemos combatirlas con recursos espirituales. O sea, no te metas a la batalla por tus propias fuerzas. Y tengo que mencionar a nuestro hermano Job y decir lo que Dios le dijo a Job. Algo que yo he mencionado en varias ocasiones con respecto a la guerra espiritual con sabiduría. Un tema que tengo grabado también. Job capítulo 41. Es un capítulo que se habla acerca del Leviatán, que no es un pececito, no es un animalito. Es la misma, la plena y la completa característica de Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. El cual Dios le hace la advertencia a Job y te hace la advertencia a ti y a mí. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En otras palabras, la tentación es una batalla espiritual y debemos combatirla con recursos espirituales. Si intentamos meter nuestra mano en esa batalla por nuestra fuerza, dice la Escritura, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Por qué? Porque vas a salir trasquilado. ¿Por qué? Porque la presunción te lleva al orgullo y el orgullo es un resbalón hacia la soberbia, el cual dice en el último verso que Satanás, el Señor lo reprenda, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios.
Finalmente, resistamos la tentación, requiriendo de nosotros oración y un espíritu vigilante ante las acechanzas del maligno. Por lo cual termino con el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Que estos pequeños estudios a modo de reflexión pueda servirnos de herramienta para poder batallar contra las tentaciones, no por nuestras fuerzas, sino con toda la armadura de Dios, para poder resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. No olviden compartir estos videos para que puedan otras personas también ser recipientes de la bendición de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Al tú compartir los videos, le estás diciendo a los algoritmos de YouTube que es un video importante y que debes tener continuidad, y de ese modo puede seguir expandiéndose la palabra de Dios a todo el mundo. Que a fin de cuentas lo que estamos haciendo es que ir y predicar a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios les bendiga. Amén.